Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Hola amigos, yo soy Luz Jimena Coronado Montero y pues hoy vamos a hablar en nuestro podcast de un poco de todo. El tema principal del día de hoy es el comentario crítico y vamos a hacer un comentario crítico sobre una película, un cortometraje y un cuento. Vamos a empezar con la película. Bueno, pues nuestra película es Juego de Gemelas. Vamos a hablar sobre la versión de 1998 que la interpreta Lindsay Lohan, que es la protagonista. Lindsay Lohan interpreta a las dos gemelas y esta película nos habla más que nada sobre un reencuentro de dos gemelas que no sabían que eran gemelas. El tipo de obra es como ficción hecha para cine y para toda la familia. Es una adaptación de la versión de los años 60. El tema es en torno a la familia, la separación, el reencuentro, el significado de tener como una hermandad, de saber pues el significado también de la familia, ¿no? Pues más que nada también toca temas como el divorcio, la separación, como los errores de muchos adultos le afectan a la vida de los hijos más que a las de ellas. Y pues también otro tema que tocamos aquí es la comunicación, porque sin la comunicación pues como todo en la vida no hay nada. El género es comedia familiar con toques de drama y romance, ya que al reencontrarse los papás vemos un romance. La comedia es más que nada porque a lo largo de la película pues vemos varios como chistes y cosas así que le dan otro toque a la película. El, el planteamiento o la postura son dos hermanas gemelas separadas al nacer. La postura de la historia es positiva y creer en el amor, pues más que nada como en la valentía también, ¿no? Porque vemos mucha valentía por parte de las dos gemelas a lo largo de la película, como ya lo dije. Y pues nada, es una película muy positiva a mi parecer porque hace ver cómo no nos debemos de cerrar algo, ¿no? Y no debemos como aceptar un camino que no es el nuestro. El desarrollo es el de, al encontrarse las gemelas, pues idean un plan para intercambiarse y así lograr juntar a sus papás, porque como ya lo repetí, pues habla sobre la separación de los padres y estas gemelas lo que hacen es querer reencontrar a los papás y querer como unirlos de nuevo, por así decirlo, y para que se vuelvan a ver. El análisis es que pues Lindsay Lohan hace un trabajo increíble, interpreta a las dos gemelas ella misma. Yo creo que es algo muy pesado interpretar a dos personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces imagínense, Lindsay Lohan pues hizo un trabajo espectacular a mi parecer, ¿no? Aparte por la edad que tenía y todo, yo creo que ha de haber sido como una película no tan fácil para ella. También la dirección, el ritmo, los escenarios y la música van en torno a todo, ¿no? Siento que complementan muy bien la película, más que nada el ritmo, eh, pues la música que también pusieron y todo eso dan como un toque especial a la película. La reflexión es pues la importancia de la familia, ¿no? La importancia de, pues como ya lo repetí muchas veces, de la hermandad, de saber el significado de pues tener una familia. Y pues el comentario es que la película tiene mucho que decir para todas las edades, o sea, no es para una edad concreta, o sea, yo digo que desde un niño de 6 años hasta una persona de 60 años la puede ver porque nos da un mensaje que nos transmite como muchas emociones, al igual nos hace pensar mucho porque es una película que, o sea, te transmite muchísimo. Creo que ya lo repetí mucho, pero pues no sé si me doy a entender al hecho de que es una película que tiene muchos sentimientos y siento que a mi parecer sí me haría reflexionar mucho. La conclusión es que la película, más allá de comedia, pues como ya lo repetimos, es una película que sí nos deja pensando mucho, que nos hace reflexionar sobre muchísimos temas, porque no toca como un tema en específico, o sea, toca varios, y a veces hay mensajes como ocultos en las películas que no vemos, y pues es como poner atención para ver bien los temas, para entender bien la película. Mi opinión final es pues que es una película, eh, ¿cómo lo podría decir sin repetirlo tanto? O sea, que aunque, no sé, la película dure 1 hora y tantos, yo siento que es un mensaje que nos deja para toda la vida, porque hay películas que nos marcan mucho y que hacen que a lo mejor despierten algunas emociones que nosotros no teníamos como en nosotros, ¿saben? O sea, me refiero con esto a que la película pues nos deja a veces como preguntas, pensamientos que no tenías cuando la iniciaste, pues, o sea, cuando iniciaste de que ver la película, ¿me entienden?
Y pues nada, mi reflexión final es que esta película en épocas difíciles nos recuerda que siempre hay espacio para el reencuentro, el perdón y el amor. A eso me refiero que, pues como lo repetí en un momento de este podcast, que pues la película nos hace ver que no hay que cerrarnos, que no hay que encerrarnos en una idea, porque pues hay muchísimo más que ver, o sea, hay, como yo siempre lo he dicho, si no tienes solución, ¿para qué te estresas? Y si la tienes, también ¿para qué te estresas? Entonces, pues nada, este es mi comentario crítico sobre la película Juego de Gemelas de la versión de 1998. Y pues nada, ahora pasemos al siguiente comentario crítico que será de nuestro cuento. Hola amigos, pues estamos de regreso y hoy vamos a hablar sobre el cuento Un señor con alas enormes, del escritor puertorriqueño Luis López Nieves. Esta es una versión moderna sobre un cuento de Luis García Márquez, de la cual pues es como más con un lenguaje pues yo diría que más difícil, porque la verdad sí me costó un poco leerlo y pues tuve que ayudarme de varias herramientas como del internet para poder sacar este comentario crítico. Este es como, pues, ¿cómo lo podría explicar? Pues es como un cuento que nos da a entender muchísimas cosas de cómo, pues algo que puede ser como muy espectacular o algo que decimos, no, pues nunca va a pasar, cuando pasa, pues se puede volver como algo muy X, por así decirlo, como una burla. El tipo de obra es un cuento de corto de ciencia ficción, o sea, esto no es real y creo que pues es obvio que no es real. Pero pues este tiene elementos fantásticos y una fuerte carga como de sátira, se podría decir así como de burla, por decirlo. Aunque como lo mencioné, pues el lenguaje pues es un poco difícil a mi parecer. Y pues hace referencia mucho al texto original de García Márquez, que esta obra pues no busca imitarlo, sino como pues reanalizarlo, se podría decir a mi parecer. O como darle un nuevo sentido. Bueno, no un nuevo sentido porque sigue teniendo el mismo, pero otra versión, pues. También, pues, el tema principal habla sobre cómo, pues, temas extraordinarios se pueden convertir hasta en una burla o pueden hasta llegar como a monetizar, por así decirlo, con eso y a explotar eso. O sea, como todo lo que hemos visto en el mundo, que lo explotamos así hasta que pues ya no quede más. Y pues este cuento también nos menciona eso. Es una crítica al consumismo masivo también, la forma como de fama vacía, que le damos como fama a cualquier cosa, aunque esto yo creo que sí merecía fama sobre lo que habla el cuento, pero pues también como que nos da a entender todos esos temas de pues el consumismo más que nada, yo también lo opino. Y pues aprovecharse de como cualquier cosa para beneficio propio, como siempre lo hacemos, ¿no? Porque somos como la humanidad es muy egoísta, que ve todo como beneficio propio. El género del cuento entra sobre el género narrativo, más específicamente el cuento satírico. O sea que tiene como realismos pues de, o sea, toques de realismo junto como con humor negro y cosas así. Es una como excusa para burlarse de las situaciones reales, ¿saben? El planteamiento o la postura es que pues la historia comienza cuando un hombre con alas gigantes cae en medio de una ciudad y en lugar de causar admiración o respeto termina envuelto en un circo mediático, con entrevistas, contratos y shows. La postura del autor es crítica y burlona, pues nos muestra cómo lo mágico pierde como sentido, por así decirlo. El desarrollo. El desarrollo a lo largo del cuento vemos cómo este señor con alas es explotado, usado como figura pública, adorado y superficialmente y luego olvidado. Es lo que les estoy comentando, que el cuento habla sobre eso, con un lenguaje un poco más difícil, como ya lo mencioné 10.000 veces, pero pues sí, ese es como el tema o pues lo que nos da a entender el cuento, ¿no? Que, o sea, ya lo mencioné, que cómo explotamos pues todo hasta dejarlo sin nada y después pues nos olvidamos de eso, ¿no? Después, mi análisis es que pues el autor Luis López Nieves usa un lenguaje directo, irónico, y pues a mí no tiene miedo como a lo que pueden opinar del cuento, porque, o sea, es como muy directo a mi parecer. También pues la historia es entretenida y pues un poco absurda a veces. El personaje del hombre alado, o sea, el hombre con alas, pues es como tratado como alguien vacío, como una celebridad vacía se podría decir. La reflexión es que este cuento pues hace pensar en lo rápido que todo pierde valor en la sociedad. Con esto me refiero
a que vemos algo y primero como que todos están de que wow, ¿qué es eso? O sea, todos están muy impactados para después como que olvidarlo y pues pierde como todo el valor que le habíamos dado al principio o que en realidad tiene esto, ¿no? Con esto podemos hablar sobre, no sé, como una película, un videojuego o como cosas a veces más importantes como podría ser como, no sé, como algún familiar que a veces como que nos olvidamos de que está ahí, por así decirlo. No sé si me doy a entender con esto, que pues al principio pues cuando alguien está ahí como que es como muy guau y así, y después como que te olvidas completamente de eso o de esas personas, ¿no? Ah, mi comentario es que personalmente me parece un cuento muy inteligente, divertido, también como muy reflectivo y que pues nos hace ver como muchas actitudes que tenemos todos al día de hoy y pues no sé, a mí al parecer como que sí me abrió un poco los ojos porque yo también soy de esas personas que le da como mucha viralidad a temas y después como que les da igual o explotamos como que algo para después dejarlo de un lado y cosas así. Mi conclusión es que El Señor con alas enormes es más que una parodia o un cuento, es una crítica bien hecha al mundo moderno o al mundo que estamos viviendo el día de hoy. Mi opinión final es que me gustó mucho por su forma como de el lenguaje. También el lenguaje es lo que más me llamó la atención de todo el cuento porque el lenguaje que usa es como un poco como difícil. A mi parecer fue muy difícil de leer porque sí tuve, como lo mencioné, como de ayudarme de otras herramientas para pues como entenderle también porque no es un lenguaje que usamos como coloquialmente, no es como que un cuento como no sé, como Blancanieves o cosas así que usan un lenguaje muy fácil a mi parecer. Y pues nada, eh, mi reflexión final es que en esta época donde todo puede volverse viral y como que todo tiene mucha fama, o sea, como lo podemos ver ahora en TikTok, no sé, que cualquier cosa ya tiene muchísimos likes, millones de likes o cosas a veces como tontas, como por ejemplo estamos viendo mucho de los nuevos como memes o cosas que salen en la actualidad de que los hace la IA. Es como muy tonto, pero aún así le damos mucha viralidad a esas cosas, ¿saben? O sea, como que en en el día de ahora como que veo que cualquier cosa se puede hacer viral así de fácil y como que todos ya lo ven como wow. Y pues nada amigos, este es pues mi comentario crítico sobre el cuento de Luis López Nieves que se titula una disculpa por ver un celular, pero es que acá tengo el guión y pues para no perdernos tanto, ¿no? Pero el cuento es un señor con alas enormes. Hola amigos, pues ya regresamos de nuevo de otro corte y pues vamos a ahora ver un cortometraje que la verdad está muy padre a mi parecer, pues porque, o sea, no te esperas nada, te esperas como que todo y a la vez nada y pues el cortometraje es La Ventana Abierta, que es del autor eh, británico Saki, que su nombre real es H. Munro. Perdón por estar de nuevo leyendo, pero pues aquí tengo el guión y pues tampoco estoy un poco nerviosa, entonces pues espero me entiendan y eso. Es basado en un cuento corto del escritor Saki, que pues ya lo mencioné, cuál es el nombre real. Y pues aunque tiene una duración breve, como que logra mucho atraparnos y pues como que tener esa duda de qué va a pasar o qué pasará después o de qué se trata, ¿no? También es una historia muy ingeniosa que pues sí nos deja pensando y después nos dice como te engañé, porque al final pues nadie se lo espera, ni yo me lo esperaba, es muy, muy, muy impredecible, ¿saben? El tipo de obra se trata sobre un cortometraje de ficción adaptado de la literatura al cine y pues aunque es corto está muy bien logrado. El tema central es el engaño, pero también toca la credulidad humana, la manipulación y el poder de la imaginación a través de una simple conversación. Porque más adelante voy a comentar por qué estoy diciendo esto, de que pues es como manipulación y cómo podemos caer tan fácil en una mentira que no nos damos cuenta hasta que después descubrimos que pues era solo manipulación y que solamente era una mentira, ¿no? El género, pues este género es como narrativa psicológica, porque más que nada yo creo que te atrapa por la psicología que tiene, ya que está como muy encaminado hacia el tema de pues la psicología, porque nos hace pensar una cosa para después ser otra. También puede tocarse como con temas de toques de humor negro, porque pues al final de cuentas es un
chiste. O sea, no un chiste, pero una broma, ¿sí? El planteamiento, la postura, pues es que la historia comienza con un hombre, Fronton Nuttall, que llega a una casa de campo para descansar y recuperarse de los nervios. Ahí conoce a una niña muy educada, Vera, quien le cuenta una historia trágica relacionada con la ventana abierta de la sala. La postura del corto no es moralista, sino más bien irónica, nos muestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo la mente puede ser influenciada fácilmente. Con esto es lo que les decía, que pues sí, es muy engañoso este corto, pero lo recomiendo mucho, la verdad. Y pues nada, la historia trata sobre lo que les acabo de mencionar, que es prácticamente una ventana abierta, de que un hombre llega y una niña le empieza a platicar una historia sobre esa ventana abierta y el hombre como que la cree para después darse cuenta que pues no es real. El desarrollo. Vera, con una actitud seria y convincente, le cuenta a Phantom que la ventana se mantiene abierta porque está esperando el regreso de unos familiares que murieron en un accidente. Esto genera un ambiente tenso y misterioso. Cuando finalmente aparecen los supuestos fantasmas, el protagonista entra en pánico y huye. Luego descubrimos que todo fue una broma de la niña. Ese giro final es lo que le da tanta fuerza a la historia. Con esto me refería a que te engaña al final y que al final no te lo esperas para nada. O sea, pues imagínense que un día están de que van de visita a una casa y de que una ventana abierta y una niña les empieza a decir que ahí pues está esperando a los familiares que murieron en un accidente y después ellos aparecen. O sea, yo también entraría en pánico y correría. O sea, creo que todos lo haríamos. Y pues el análisis. El cortometraje está muy bien hecho, en pocos minutos logra atrapar al espectador y generar una sensación de tensión e intriga. La actuación de la niña es clave, logra ser inocente y perturbadora al mismo tiempo. También se juega muy bien con la música, los silencios y los planos cerrados para generar ese ambiente extraño que hace dudar de todo. Es interesante cómo una historia tan corta puede tener tanto impacto con solo un buen guión y una idea clara. A esto me refiero con que pues tiene una idea muy clara, como que sabe lo que va a transmitir y tiene como lenguaje para transmitir eso, ¿no? Porque el lenguaje que usa la niña, pues cómo se enfoca la cámara, cómo se mueve, las escenas que nos dan, pues tienen muy bien especificado el mensaje que nos quieren dar al principio, que es como de miedo, como que de terror, de que no sabes qué va a pasar y pum, después una mentira. Ay, no. Reflexión. La ventana abierta nos hace pensar en cómo a veces creemos lo primero que nos dicen, sobre todo cuando viene de alguien que parece inofensivo. A esto me refería con la manipulación, que es muy fácil manipularnos y como que creer todo, que nos dicen de que, ay, es que fíjate que esto, y nosotros lo creemos porque pensamos que es alguien inofensivo, ¿no? Pero pues al final no. También nos muestra que la manipulación no siempre viene de alguien malintencionado, sino de que simplemente disfruta jugar con la mente de los demás. Es una invitación a mirar más allá de lo que parece obvio. Pues esto es muy claro, ¿no? Que pues no hay que quedarnos como que con lo que nos dicen los demás, como que hay que pensar bien y que decir, pues, aunque parezca obvio, no hay como que aceptar del todo lo que nos dicen, ¿saben? Y pues mi comentario es que lo que hace especial este cortometraje es su capacidad de sorprender. Uno entra pensando en una historia seria o dramática y termina descubriendo que todo fue una broma. Ese tipo de finales inesperados no se ven tan seguido y son muy efectivos cuando están bien hechos. Porque no sé si les ha pasado que en algunas películas como que ven y ya dicen de que, ay, no, al final va a salir con esto. O sea, aunque es como que claro el mensaje, aún así sabemos que pues ese no va a ser como el final y que al final va a ser todo inesperado, ¿no? Y que va a cambiar toda la historia de la película prácticamente. A la conclusión, La ventana abierta es un cortometraje que con pocos personajes y un solo escenario nos logra enganchar muy rápido y dejarnos pensando. Es inteligente, rápido y con un toque de humor sutil que lo hace muy como disfrutable, o sea que nos hace como seguir viendo, pero a la vez después como que decimos, ay, todo fue una broma, es como ese tipo de humor, muy pequeño, pero pues hay. La opinión final es que pues me encantó cómo juega con las expectativas de lo que pensamos que podría ser, o sea, porque al principio tenemos una idea y después cambia totalmente, o sea, y ese como juego que hace es lo que más me gustó. Es ideal para quienes disfrutan las historias con giros inesperados y un humor un poco retorcido. Además demuestra que no se necesita una gran producción para contar una buena historia. Pues sí, nos da a entender que no tiene que ser una película tampoco como para dejarnos ahí picados o para como decir esta sí fue buena. Pero este cortometraje por eso le digo que es muy bueno y yo lo recomiendo mucho. A veces los cuentos más cortos son los que más nos hacen pensar. Esta es la reflexión final, se me olvidó mencionarlo, perdón. Nos hacen pensar. La ventana abierta nos recuerda que la imaginación puede ser tan poderosa como la realidad y que hay personas como Vera, que es también la protagonista, la que nos cuenta la historia de la supuesta ventana y los muertos,
que saben usarla demasiado bien, o sea, que saben usar esa manipulación demasiado bien y saben engancharnos en la historia como tal. Y pues nada, amigos, con esto concluimos nuestro video. Pues espero que les haya gustado este podcast y que pues la verdad tomen en cuenta todo lo que mencioné sobre la película, el cuento y pues este cortometraje, porque la verdad sí nos dan varios mensajes, aunque por ejemplo en el corto puedes decir de que "Ay, es muy tonto", pero nos da ese mensaje de que somos muy manipulables y que nos pueden meter una idea muy rápido y sin nosotros darnos cuenta. Al igual que en el cuento, pues habla sobre una realidad que pues vivimos día a día, que es sobre cómo explotamos todo, sobre nuestro consumismo. Y la película habla sobre un tema más emocional para mí, que es como la familia, el amor, de cómo podemos volver a reencontrarnos con alguien que ni siquiera sabíamos que teníamos una hermandad, ¿no? Y pues nada, amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Y pues hasta la próxima, perdón, bye.